Las series de tiempo son un tipo de dato muy común en diferentes problemas y proyectos de ciencia de datos y machine learning. Y analizar una serie de tiempo tiene sus particularidades en comparación, por ejemplo, con analizar datos tabulares, porque en una serie de tiempo los datos tienen un orden consecutivo y esos datos están relacionados unos con otros. Y una de las fases esenciales al momento de analizar estas series es realizar lo que se conoce como el análisis exploratorio, que consiste en usar, por ejemplo, herramientas de estadística descriptiva, herramientas de análisis propio de series de tiempo, herramientas de visualización e incluso nuestra creatividad para en últimas extraer información relevante de esa serie de tiempo y responder preguntas acerca de su comportamiento y de sus características. Así que hoy les traigo un tutorial que varios de ustedes me habían pedido y que está enfocado precisamente en realizar el análisis exploratorio de series de tiempo. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el código fuente que vamos a ver en este tutorial lo van a poder descargar en el enlace que les voy a dejar en la descripción. Hablemos rápidamente del contenido que va a tener este tutorial. Entonces vamos a comenzar hablando de la serie de tiempo que vamos a utilizar. Luego vamos a hacer una exploración inicial. Todavía no será un análisis exploratorio, será una exploración inicial y una limpieza de la serie de tiempo para garantizar que luego podamos realizar adecuadamente el análisis exploratorio. En la parte 3 pues ya vamos a ver el análisis exploratorio como tal de la serie de tiempo y algunas conclusiones al final de ese análisis exploratorio. Acá es importante tener en cuenta que el análisis exploratorio no tiene una única ruta, es decir, no siempre vamos a realizar o a usar las mismas técnicas para realizar el análisis exploratorio de una serie de tiempo, porque precisamente cada serie de tiempo tiene diferentes características. Entonces la idea es que nosotros conozcamos muchas herramientas de visualización, de estadística descriptiva, combinar eso un poco con nuestra experiencia y un poco con la creatividad, eso lo vamos a ver en un momento, la creatividad que tengamos, para que dependiendo de lo que vayamos observando en la serie, pues empecemos a hacer unos análisis adicionales. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de análisis exploratorio para una serie de tiempo en particular. Comencemos hablando entonces de esa serie de tiempo. Vamos a tener una serie que contiene el registro histórico del comportamiento de una acción en la bolsa de la empresa Apple desde el año 2010 a la actualidad. Entonces veamos primero cómo leer ese set de datos para entender algunas de sus características y ya luego empezaremos a mirar un poco más en detalle la parte del análisis exploratorio. Para poder descargar en tiempo real la información del comportamiento de esta acción en la bolsa, necesitamos instalar esta librería Yahoo Finance, que nos permite simplemente conectarnos con la API, digamos con la aplicación web que tiene Yahoo Finance y que muestra en tiempo real el comportamiento de muchas acciones en la bolsa. Entonces simplemente acá lo que hacemos es conectarnos a Google Colab. Todo esto se encuentra en Google Colab. Simplemente instalamos en Google Colab Yahoo Finance, YFinance. Con pip install ejecutamos este comando, automáticamente lo que hace el intérprete de Python es conectarse a internet, descargar la librería, instalarla en esta máquina virtual de Google Colab, y una vez tengamos instalada la librería, que acá nos muestra todo el procedimiento, pues ya lo que tenemos que hacer es importar las dos librerías que vamos a usar acá inicialmente, que son Pandas, para poder leer los datos en un formato de tabla, en un formato tabular, y obviamente Yahoo Finance para poder leer la información de la acción que nos interesa analizar. Entonces importemos Pandas con el alias de PD, importemos Yahoo Finance con el alias de YF, ejecutamos esta celda y después de eso ya el siguiente paso pues es descargar la acción de Apple. Podemos descargar realmente cualquier acción y podemos definir cualquier intervalo de tiempo, pero para este tutorial pues yo decidí tomarlo desde el 1 de enero de 2010. Entonces, ¿qué es lo que escribimos acá? El nombre del ticker, que básicamente es el nombre de la acción, entre comillas sencillas o dobles. Acá voy a usar la acción de Apple. Ustedes podrían modificar esto para hacerlo con cualquier otra acción, porque cada acción va a tener un comportamiento diferente y por tanto van a tener diferentes series de tiempo y poder hacer diferentes tipos de análisis exploratorios, pero en este caso nos enfocamos en esta acción de Apple. Escribo el nombre del ticker y simplemente acá en esta variable df Apple pues voy a almacenar el data frame, que es la tabla de pandas que va a contener la información de esa acción. ¿Cómo descargo esa información?
en tiempo real, entonces me voy a Yahoo Finance, es decir, a la librería que acabo de importar, YF, le digo punto, accedo al método download, descargar, escribo acá el ticker, que en este caso es Apple, y acá simplemente defino la fecha de inicio. Yo podría definir una fecha de finalización, pero en este caso me interesa que tome los datos hasta la fecha actual. Entonces le digo Start 2010-0101, 1 de enero de 2010, y ya acá en la línea 4 pues voy a imprimir en pantalla los datos que acabamos de descargar. Y tenemos acá entonces esta tabla. Acá bueno, me indica que se descargó al 100% la información y la tabla como tal pues es todo esto que vemos acá. Obviamente tiene más filas esta tabla, realmente tiene 3680 filas. Acá no se muestran todas en pantalla, se muestran las primeras 5 y las últimas 5. Y importante tener en cuenta entonces que acá tenemos una columna que se llama fecha, date, que es digamos la marca de tiempo que nos interesa siempre que vayamos a procesar series de tiempo usando pandas. Lo importante es que el índice del data frame esté en este formato date. Ya vamos a verificar esto, pero acá tenemos las marcas de tiempo. Al garantizar eso podemos fácilmente visualizar la serie de tiempo. Ya vamos a ver que es muy sencillo y esas marcas de tiempo nos van a aparecer en el eje horizontal. Entonces va a ser muy sencillo siempre y cuando el índice tenga ese formato de date time o de fecha. Y acá tenemos diferentes columnas. Entonces tenemos Open, que es el precio de apertura de la acción. Por ejemplo, para el 4 de enero, fíjense que yo establecí como fecha de inicio el 1 de enero, pero obviamente el 1 de enero de 2010 fue día festivo y el primer día hábil después del 1 de enero fue el 4 de enero. Entonces, generalmente lo que vamos a ver es que esta serie de tiempo va de lunes a viernes, siempre y cuando no sean días festivos, únicamente días laborales, ni sábados ni domingos, porque son los días en los que está abierta la bolsa de valores. Y acá, comenzando por ejemplo en el 4 de enero de 2010, pues tenemos el precio de apertura en esta primera columna, el precio más alto que alcanzó en ese día, 7.66, todo esto es dólares, el precio más bajo, 7.58, el precio de cierre, es decir, cuando cerró la bolsa ese día a las 4 de la tarde, 7.64, Average Close, es algo que se llama el cierre pero ajustado. Es digamos un concepto que se usa ya en la bolsa de valores. Yo tampoco lo tengo muy claro, acá simplemente les estoy mostrando un ejemplo de una serie de tiempo. Yo tampoco manejo temas de trading, pero es otra variable que se mide y que se guarda. Y acá el volumen es básicamente la cantidad de acciones que se transaron, es decir, que se vendieron y compraron ese día. Estos sí son unidades. Entonces acá tenemos nuestra tabla, pero digamos que para simplificar un poco el análisis, pues no vamos a analizar todas estas columnas. Cada una de estas columnas, de estas 6 columnas, es de hecho una serie de tiempo, pero nos vamos a enfocar en una sola. Acá lo importante es que entendamos la lógica de cómo hacer el análisis exploratorio de una serie de tiempo y ya luego ustedes pueden tomar cualquiera de estas columnas o también podrían usar otras acciones para realizar un análisis similar con otros elementos adicionales probablemente. Pero acá, en lugar de tomar las 6 columnas, que son en últimas 6 series de tiempo, pues nos vamos a enfocar en una sola. Yo arbitrariamente decidí que vamos a analizar esta, Close, el precio de cierre, pero ustedes podrían analizar cualquier otro. Entonces simplemente lo que voy a hacer es ir al data frame Apple, voy a seleccionar la columna Close, eso nos genera lo que se conoce como una serie en pandas. De todo esto yo hablo en un curso que tengo en la academia online que se llama Pandas nivel básico. También tengo cursos de pandas nivel medio y nivel avanzado, pero en el curso de pandas básico pues entendemos estos conceptos, pero básicamente cuando yo ejecuto esta línea que está acá resaltada, esta porción de la línea que está resaltada, pues genero una serie de pandas que básicamente es como una columna de datos, pero yo quiero tenerlo en formato tabular porque me parece personalmente más sencillo manipular las tablas. Entonces lo que voy a convertirlo nuevamente a un data frame, a una tabla de datos que va a seguir teniendo una columna, pero que internamente la representación del dato es diferente y eso facilita, digamos, muchas cosas en el procesamiento. Entonces ese data frame DF es el que vamos a utilizar de aquí en adelante. Es una tabla que va a seguir conteniendo el índice, es decir, las fechas y los precios de cierre. Va a seguir teniendo la misma cantidad de registros, es decir, tenemos transacciones por 3.680 días desde el 4 de enero de 2010 hasta el 16 de agosto de 2024. Esa es la información que tenemos para analizar esta serie de tiempo. Entonces acá ya tenemos la serie de tiempo que nos interesa y ahora lo que quiero que tengamos en cuenta es que antes de lanzarnos a hacer el análisis exploratorio siempre tenemos que comenzar a hacer una exploración inicial, entender como las características de los datos que tenemos acá y a veces realizar algo que se conoce como la limpieza de la serie de tiempo, es decir, mirar por ejemplo que no haya datos faltantes, que no haya alguna celda con datos faltantes, que no haya datos repetidos, filas repetidas, por ejemplo, 2 filas que tengan la misma fecha.
La idea es verificar eso, tener una idea muy general de la serie de tiempo y garantizar, digamos, algo que yo lo llamo la integridad de la serie de tiempo, es decir, que los datos tengan el formato adecuado, estén completos para luego sí poder realizar el análisis exploratorio. A eso me refiero con esta exploración inicial y limpieza de la serie de tiempo. Así que lo que vamos a hacer precisamente en este caso, cada serie de tiempo tiene sus particularidades, pero primero es verificar qué tipos de datos tenemos, si tenemos datos categóricos, si tenemos datos numéricos en la serie de tiempo. Idealmente pues una serie de tiempo debería tener datos numéricos, tal como lo vemos acá, pero es siempre importante verificar cómo está eso almacenado en la tabla que tenemos acá para verificar que podemos luego realizar el análisis que nos interesa. Una cosa importante, el paso 2 es verificar que el índice esté en el formato date-time. Acá, claro, nosotros vemos que estos son fechas, pero específicamente en Pandas tenemos que verificar que el tipo de dato que usa este índice date es de este formato date-time, porque esto nos facilita la manipulación de la serie de tiempo en Pandas. Luego mirar si hay registros duplicados, lo que les decía hace un momento, si es que existen y si existen definir qué vamos a hacer, realizar el manejo de datos repetidos, si es que vamos a preservar uno, si los preservamos todos, idealmente en una serie de tiempo por cada marca de tiempo, por cada instante de tiempo pues tiene que haber un único registro, entonces tendríamos que verificar esto y si hay datos faltantes entonces también determinar si existen y qué tendremos que hacer con esos datos faltantes. Esa sería la idea. Veamos cómo llevar a cabo entonces cada uno de estos pasos, comenzando con verificar el tipo de datos que tenemos. Esto es muy sencillo, simplemente me voy al método info de Pandas y me va a imprimir información de la serie de tiempo que tengo acá o de la tabla en últimas, pero para nosotros es una serie de tiempo, entonces acá nos dice que tiene, por ejemplo, un total de 3.680 entradas. Acá nos dice una cosa importante que ya vamos a verificar de todos modos en un momento, nos dice que el índice, este date que tenemos acá, es del formato date-time index, entonces es correcto, está en el formato adecuado para que podamos manipular esto como una serie de tiempo. Tiene una columna que se llama close, que es la columna que extrajimos del set de datos original, y acá nos hace un conteo de datos no nulos, es decir, de datos que están completos. Nos dice hay 3.680 datos completos, no nulos, y acá nos decía que tenemos 3.680 entradas, así que esto ya nos está diciendo que realmente no tenemos datos faltantes, pero eso lo vamos a verificar también ahora en un momento. Y acá este dtype lo que nos dice es estos datos de la columna close, es decir, estos números en qué formato están almacenados. Entonces están almacenados en punto flotante de 64 bits. Básicamente lo que esto me dice es, están almacenados como un número decimal. Entonces ya es importante tener en cuenta, hacernos como ese mapa mental de los datos que tenemos. Verifiquemos, a pesar de que ya vemos acá que el índice es de formato date-time. Miremos el índice, vamos al data frame, le decimos index. Ejecutamos esto y acá nos dice efectivamente es date-time index, comienza el 4 de enero de 2010, termina el 16 de agosto de 2024. Tenemos el formato date-time, esto es adecuado. Lo siguiente es verificar si tenemos registros, es decir, filas duplicadas. Cuando yo digo registros duplicados es, en esta columna close, si tenemos valores que estén repetidos. Acá es probable que tengamos valores repetidos, es poco probable, pero podría existir la posibilidad, pero en ese caso no haríamos nada. Si los valores están repetidos, simplemente los vamos a dejar ahí porque es, digamos, algo debido a la casualidad que se tengan dos fechas de cierre con el mismo precio de la acción. Entonces, simplemente ¿cómo verificamos esto? Pues podríamos ir acá, le decimos data frame duplicated y que nos indique si hay cualquier par de registros duplicados. Y nos dice que sí hay registros duplicados, pero acá no vamos a hacer nada. Acá lo importante, por ser una serie de tiempo, es que no tengamos en el índice date, no tengamos fechas repetidas, por lo que les decía hace un momento. Lo que tenemos que garantizar es que cada marca de tiempo es única. Tenemos un único dato para el 4 de enero, para el 5 de enero y así sucesivamente. Entonces acá la idea es que no tengamos esos datos o esas marcas de tiempo repetidas. Entonces verifiquemos acá, simplemente nos vamos, hacemos algo similar a lo que verificamos ahora con las filas, pero antes de usar duplicated, decimos índice, entonces nos vamos al índice del data frame que contiene las fechas, le decimos duplicated y si hay alguna fecha duplicada. Ejecutamos esto y nos dice falso, no hay ninguna fecha duplicada, entonces ya la serie de tiempo tiene la estructura correcta. Ya habíamos visto anteriormente que no hay datos faltantes, acá nos decía que hay 3.680 registros y que de esos 3.680 son no nulos, es decir, están completos, pero otra manera de verificar esto
sería por ejemplo usando isNA. IsNA es que cuando tenemos una celda vacía, por ejemplo acá en la tabla hay un dato faltante, digamos que este dato, esta celda está vacía, Pandas al momento de la lectura los marca como not a number, no es un número. Entonces, ¿cómo detecto los no son números? Pues precisamente los detecto acá con isNA. Entonces acá el isNA me arroja un listado de posiciones donde es verdadero que hay not a number, y simplemente si ejecuto la suma pues me va a hacer el conteo de todos los not a number. Si ejecutamos esto, pues en este caso, ya como lo veíamos hace un momento, no tenemos ningún dato faltante. Si hubiese datos faltantes, ahí podríamos usar diferentes técnicas de lo que se conoce como imputación o técnicas de interpolación, que también las explico en uno de los cursos de series de tiempo que tengo en la Academia Online, pero en este caso no tenemos que hacer ningún procesamiento adicional. Es decir, que en este punto ya tenemos una idea muy general de lo que es nuestra serie de tiempo, ya hemos verificado la integridad de la serie de tiempo y ya estamos listos para realizar ahora sí el análisis exploratorio de la serie de tiempo. ¿Cuál es la idea básica del análisis exploratorio? Pues la idea es entender el comportamiento de la serie, entender las características de la serie, y para eso vamos a usar diferentes herramientas de estadística descriptiva, herramientas de visualización. Acá resalto también el tema de la creatividad. Lo que les decía hace un momento, cuando vayamos realizando el análisis se nos pueden ocurrir otras ideas de información adicional que podemos extraer de la serie. También acá vamos a incorporar obviamente un poco la experiencia que tengamos. No es lo mismo que algunos de ustedes estén empezando a hacer el análisis exploratorio por primera vez, como alguien que ya lleva muchas veces o ha analizado muchos sets de datos y muchas series de tiempo, pues ya tiene, digamos, en su caja de herramientas muchas más posibilidades para analizar la serie de tiempo. Entonces, por eso es que les digo que este no es un único camino, todo depende de la experiencia que tengamos, las herramientas que conozcamos y las características de la serie de tiempo, pero para tener siempre en cuenta lo importante, lo que yo sugiero acá es que en cada fase del análisis que hagamos, siempre, por ejemplo, si hacemos un análisis estadístico, si generamos una gráfica, siempre después de esa gráfica vamos a observar algunas cosas. Lo importante es tomar nota muy breve, escribir unos párrafos muy cortos o unas líneas de texto muy cortas, resumiendo un poco lo que estamos observando ahí. Ese es un punto a tener en cuenta, pero además de eso, la idea es no comenzar a hacer el análisis exploratorio de una vez, a extraer gráficos, a extraer estadísticas, sino que tenemos que tener una guía general, y la guía general es siempre, digamos, como una pregunta. Si estamos, en este caso voy a plantear una pregunta a la cual queremos responder precisamente usando el análisis exploratorio, pero si estamos desarrollando un proyecto, pues habrá un objetivo del proyecto, algo que queremos saber de los datos, y eso es lo que va a definir el análisis exploratorio. Es decir, todo lo que hagamos va a estar orientado a responder a esa pregunta o a ese objetivo del proyecto. En este caso, ¿qué es lo que voy a plantear? Es una pregunta que nos va a permitir como guiar ese análisis, y siempre todas las observaciones que escribamos pues van a intentar dar respuesta a esa pregunta, y la idea es que al final, en la conclusión de ese análisis exploratorio, pues simplemente sinteticemos todas esas pequeñas observaciones ya en una conclusión general. Esa es como la lógica que yo generalmente utilizo en el análisis exploratorio de series de tiempo y de datos. Entonces, planteémonos esta pregunta. Sería, ¿existe algún patrón que nos permita predecir el comportamiento del precio de cierre de la acción de Apple durante el periodo desde el año 2010 a la actualidad? Entonces acá la idea es enfocarnos en, según lo que estamos observando, qué tan predecible puede llegar a ser el comportamiento de esa acción con base en ese análisis que hagamos. Entonces esa es la pregunta que quiero que tengan en mente, porque todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a estar orientado precisamente a responder a esa pregunta. Y ahora sí comencemos con el primer paso que casi siempre tenemos que llevar a cabo, y es pues tener una imagen de la serie de tiempo, cómo se está comportando a lo largo del tiempo esta serie. Así que acá empezamos a usar herramientas gráficas. Por ejemplo, puedo ir al data frame que contiene la serie, uso el método plot, y acá simplemente voy a introducir un parámetro que es el tamaño de la figura de 12 de ancho por 4 de alto, para que cubra más o menos toda la pantalla y podamos ver todos los detalles de la gráfica. Acá en la segunda línea simplemente voy a agregar una grilla, unas pequeñas líneas verticales y horizontales para facilitar la lectura de la serie de tiempo. Y acá en el eje vertical, con setYLabel, le voy a poner esta etiqueta, que es simplemente para tener claro que eso es el precio de cierre de la acción. Ejecutamos esto y tenemos acá el precio de cierre de la acción. Eje horizontal, tenemos la fecha. Por eso es que es importante que estas fechas que tiene la tabla estén en el formato date time.
estén en el formato DateTime, porque eso facilita la generación de la gráfica. Entonces acá estamos garantizando esto y tenemos el precio de cierre, y acá vemos algunos comportamientos. Vemos que en 2010, por ejemplo, la acción estaba como en más o menos $10 y ya en el año 2024 en la actualidad ha alcanzado incluso un pico de casi cercano a los $250. Ha subido de manera significativa, pero por ejemplo acá más o menos desde este valle que tenemos, que esto es aproximadamente 2019, tenemos una subida, digamos, mucho más significativa, un incremento en el precio de la acción, en el precio de cierre de la acción, más significativo que de 2019 para atrás. Entonces acá, importante, ya con este simple gráfico ya podemos empezar a escribir algunas observaciones. Podemos decir que la serie tiene una tendencia creciente cuando vemos que a lo largo del tiempo se incrementa el valor promedio de esas observaciones, de esa serie de tiempo, pues decimos que tiene una tendencia. De la tendencia también hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado, y esa tendencia es creciente, ese precio va subiendo a lo largo del tiempo. Una observación importante. Acá otro elemento importante es que no vemos un comportamiento estacional. Estacionalidad es que cada cierto tiempo se puede repetir la serie, es decir, los máximos se alcanzan de manera periódica, los mínimos se alcanzan de manera periódica. Acá no vemos esto. Generalmente en las acciones que analizamos en la bolsa no tienen un comportamiento periódico, y esto es clave para permitirnos entender que si hablamos de la pregunta que planteamos hace un momento, que era ¿qué tan predecible es la serie? Cuando una serie es estacional, cuando sabemos que cada cierto tiempo se va a repetir, pues es bastante predecible. Pero acá tenemos una serie que no tiene un componente evidentemente estacional, entonces es una serie que al no repetirse pues va a ser mucho más difícil generar predicciones a futuro de su comportamiento, y por eso es que es tan difícil generar predicciones de cómo se va a comportar una serie de tiempo proveniente de una acción en la bolsa. Entonces acá, importante esta observación. No observamos un comportamiento estacional, y acá también podemos decir que el crecimiento del precio de cierre de la acción es mayor desde el año 2019 en adelante comparado con de 2019 hacia atrás, que es un poco lo que les mencionaba hace un momento. Entonces ahí ya tenemos algunas observaciones importantes. También, por ejemplo, podemos usar herramientas de estadística descriptiva para que nos muestre un promedio de la serie, máximos, mínimos de la serie, los cuartiles de esa serie. Esto es muy sencillo, muy fácil de obtener con este método Describe the Pandas. Entonces simplemente me voy a la tabla y llamo el método Describe the Pandas, y acá nos muestra algunas estadísticas descriptivas de la serie de tiempo. Entonces nos dice cuántos datos hay, esta fila count, hay 3680 datos. ¿Cuánto es el promedio? 6561, pero ese promedio no nos dice mucho porque fíjense que la serie va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces es a lo largo de los casi 14 años, ¿cuánto es ese promedio? Pero eso no nos dice mucho del comportamiento que vemos acá en la serie, pero es otro dato que nos arroja. La desviación estándar, el mínimo, acá esto es importante, entonces el valor mínimo que se observa en estos 14 años fue de 685, acá tenemos los cuartiles, pero el máximo es de 234, entonces ha habido un cambio grandísimo de esta acción, del precio de esta acción en este periodo de 14 años. Tomemos nota entonces de algunas de estas observaciones. El precio mínimo de cierre de la acción es de 6.85, que se alcanzó al comienzo del periodo hacia el año 2010. El máximo es de 234, que se alcanzó recientemente ahora en agosto de 2024. Esto quiere decir que la variación ha sido de más o menos ¿cuánto? Entre el mínimo y el máximo, pues simplemente al máximo le resto el mínimo y lo divido entre el máximo, y tenemos una variación de casi el 97% aproximadamente. Una variación gigantesca. Podemos hablar de la media y la desviación estándar, pero esto no nos dice mucho. Claro que sí, la desviación estándar sí nos dice algo, y es que fíjense que el promedio a lo largo de los 14 años es de $65, y la desviación estándar, es decir, que tanto se alejan en promedio los valores de la serie de ese promedio general, de estos 65.48, pues la desviación estándar es de $60. Es decir, que esta desviación es casi del orden del promedio. Y eso quiere decir que es tremendamente grande esa variación, lo cual nos indica que precisamente la acción es muy volátil, que ha cambiado muchísimo a lo largo de ese periodo de tiempo que estamos analizando, que es un poco lo que vemos acá, esas variaciones tan grandes, pasando desde más o menos $10 hasta 230 y tantos dólares en la actualidad. Eso también nos lo dice acá esta desviación estándar. Podemos analizar también, hace un momento dijimos que teníamos
una tendencia creciente en la serie, podríamos ver el comportamiento de esa tendencia de la serie calculando algo que se conoce como la media móvil. Y la idea de la media móvil es que yo voy a tomar bloques de tiempo de la serie, como ventanas de tiempo. Por ejemplo, voy a tomar bloques de un año, promedio los valores de ese año y luego esa pequeña ventana la voy desplazando a lo largo de la serie y en cada desplazamiento calculo ese promedio. Así que lo que va a hacer ese promedio, eso se llama media móvil porque estoy dentro de esa ventana calculando un promedio, pero voy moviendo esa ventana. Entonces eso se llama la media móvil, es una métrica muy útil y eso lo que hace es nos va a generar otra serie de tiempo, pero que ya no va a tener tantas variaciones como esta, porque como estoy promediando, el promedio lo que hace es, digamos, enmascarar un poco las variaciones rápidas y se queda con las variaciones lentas de la serie de tiempo, que es precisamente la tendencia. Entonces vamos a hacer ese tipo de gráfico a ver qué pasa. ¿Cómo genero esa media móvil? Entonces lo voy a almacenar en una nueva columna de mi set de datos, que es la media móvil. Simplemente tomo los precios de cierre y aplico este método rolling que nos permite precisamente calcular esa media móvil. Voy a usar una ventana de 365. Como la serie de tiempo está por días, quiere decir que voy a tomar bloques de un año y a cada ventana de un año le voy a calcular el promedio y ya con eso tenemos nuestra media móvil. Acá entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta columna que tenemos acá, que es la de la media móvil. Obviamente los primeros datos pues no van a existir para esa media móvil porque en la primera ventana, que se ubica el 4 de enero de 2010, pues ahí tendré que esperar hasta el 4 de enero de 2011 para completar el año y poder calcular ese promedio, y por tanto esos primeros 365 datos pues no van a tener valores de media móvil, pero de ahí en adelante sí voy a tener valores de media móvil. Los promedios anuales, básicamente lo que estoy es calculando promedios anuales. Ustedes podrían cambiar este número para observar diferentes medias móviles, pero yo la voy a hacer con un año y ya teniendo esa media móvil generemos un gráfico que tenga los dos elementos, la serie de tiempo original y la tendencia que va a ser precisamente la media móvil. ¿Cómo genero la gráfica? De manera similar a como lo hice hace un momento, con plot, defino el tamaño de la figura, le voy a agregar una grilla y coloco la misma etiqueta y automáticamente este método plot pues va a generarme un gráfico por cada una de las columnas que tengamos acá. Entonces generamos esto y vemos acá en azul la serie de tiempo y en naranja vemos la tendencia, lo que yo les decía, elimina las variaciones y se queda con las variaciones lentas de esa serie. Entonces la media móvil la tenemos acá. Fíjense que para el primer año prácticamente pues no tenemos datos de esa media móvil y acá pues simplemente podemos hacer una observación que coincide con lo que ya dijimos anteriormente, que es que en la media móvil o en la tendencia se sigue viendo un crecimiento sostenido. Esta curva de color naranja va subiendo a lo largo del tiempo y tiene algo acá que yo observo, es que tiene como un punto de inflexión más o menos a mediados del 2020. Vemos acá como un pequeño codo donde venía como esta tendencia creciente y de repente en este punto empezó a subir más ese comportamiento de la serie. Entonces tomemos nota de esto. Fíjense que esto de alguna forma coincide un poco con la época de pandemia. Ahí tenemos entonces ese punto de inflexión. Y acá es donde yo les digo que puede aparecer también el tema de la creatividad que tengamos al momento de hacer el análisis de las series de tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos estas dos series, la serie de tiempo original y su media móvil. Podríamos decir, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si en lugar de analizar precios de la acción, porque fíjense que acá en el eje horizontal tenemos el precio, qué pasa si en lugar de analizar eso calculamos el porcentaje de variación de la curva azul de la serie de tiempo original con respecto a la media móvil? Es decir, qué tanto se diferencia en cada punto, en cada instante de tiempo, la curva de color azul de la curva de color naranja, porcentualmente. Si vemos eso, por ejemplo, ¿eso qué nos diría? Vemos que acá antes de 2020 las dos curvas están muy cerca la una de la otra, pero vemos por acá, por ejemplo, en esta porción entre 2020 y 2022 que la curva de color azul se aleja mucho más de la media móvil, es decir, que acá tuvo rangos de variación que se alejan mucho más del promedio. Entonces, si medimos esas variaciones como porcentajes, pues ahí podríamos extraer información más relevante de la serie de tiempo. Entonces, ahora la idea es calcular esas variaciones porcentuales entre la curva azul y la curva naranja, es decir, este eje vertical ya ahora sí va a estar en porcentajes. ¿Cómo calcularíamos eso? Voy a crear acá entonces una columna que se llama cambio porcentual. ¿Y cómo lo calculamos? Pues simplemente al precio de cierre, es decir, la curva azul, le restamos ¿qué cosa? La curva naranja, la media móvil, y esa diferencia la dividimos entre la media móvil, es decir, qué tanto ha cambiado el precio de cierre con respecto a la media móvil, y eso nos da un número que lo vamos a representar como un porcentaje.
lo multiplicamos por 100 y acá calculo el valor absoluto porque algunas diferencias pueden ser positivas o negativas. Fíjense que acá, por ejemplo, la curva azul cae por debajo de la curva naranja, entonces tengo variaciones porcentuales negativas, otras son positivas y digamos que en este caso yo lo dejo con valor absoluto para ver los cambios absolutos. ¿Sí? Ustedes podrían quitar este valor absoluto para ver en qué momentos hubo variaciones positivas o negativas porcentualmente, pero yo acá voy a mirar la variación absoluta. Calculo esto. Nos va a generar otra columna que es cambio porcentual. Obviamente acá esta columna contiene not a number también en estas porciones, porque ahí no podemos hacer el cálculo porque la media móvil no existe para ese primer año, pero después ya tenemos esos cambios porcentuales. Entonces ahora la idea es hacer un gráfico de ese cambio porcentual. Obviamente ya no podemos hacer el gráfico de estas dos porque las escalas van a ser diferentes. Esto está en precio de cierre, la variable que acabamos de calcular es cambio porcentual, entonces hacemos un gráfico únicamente para el cambio porcentual. ¿Cómo? Tomando esta columna cambio porcentual, le digo plot, lo mismo que hice anteriormente, agrego la grilla y le cambio la etiqueta al eje Y porque ahora ya es una variación porcentual con respecto a la media que hemos venido calculando anualmente. Ejecutamos esto y acá ya tenemos otra manera de ver el comportamiento de la serie. Entonces acá este es el elemento creativo. Ya no es directamente dibujar la serie, sino calcular algunas variables a partir de lo que conocemos de la serie y analizar otros comportamientos. Entonces acá, por ejemplo, ya vemos que este eje vertical son variaciones porcentuales. Acá vemos unas variaciones muy altas del orden de casi el 70%, pero acá vemos un pico grandísimo con una variación de casi el 100% con respecto a la media de la serie a lo largo del tiempo medida anualmente. Entonces acá podemos incluso superponer a esta gráfica el promedio de esta gráfica, no la media móvil de la serie de tiempo, sino que tomar esta curva azul que acabamos de graficar y calcularle el promedio y dibujar acá el promedio para ver qué tanto se está alejando de ese promedio a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente voy a generar el gráfico nuevamente que tenemos acá arriba de la curva azul. Tomo la columna cambio, le digo plot. Y acá le añado un gráfico del promedio. Entonces voy a dibujar una línea horizontal de color rojo a la altura del promedio. Eso es más o menos ese promedio. Pues acá el valor medio de todo esto podría estar como entre 20 y 30 aproximadamente. Pero ya lo calculamos exactamente. Entonces simplemente con H lines pues dibujo líneas horizontales. Voy a dibujar una sola línea horizontal. ¿Dónde va a estar ubicada? ¿A qué altura va a estar ubicada esa línea? A la altura de la media. Entonces tomo la columna cambio porcentual, le calculo el promedio y ahí va a estar a esa altura ubicada esa línea horizontal. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues simplemente desde donde comience la serie en el tiempo en el eje horizontal. Es decir, me voy a la serie de tiempo, al índice, al mínimo de ese índice, que es 4 de enero de 2010, ese sería el X mínimo, y el X máximo, pues es el momento del instante de tiempo donde termina la serie, el index max. ¿En qué color? Color rojo. Voy a ponerle un estilo de línea, line style punteado, y le voy a poner una etiqueta que sea el promedio de esas variaciones porcentuales. Dejo la misma etiqueta del eje vertical, le agrego una grilla, le agrego una leyenda, para que me indique qué es la curva de color azul que vamos a ver ahora, qué es la curva de color rojo. Y acá, bueno, acá ya habíamos colocado, voy a quitar esta etiqueta, porque ya tenemos acá set white label. Ejecutamos esto y ya tenemos entonces la gráfica que generamos hace un momento, pero acá le hemos superpuesto el valor promedio, es decir que en promedio a lo largo de estos 14 años aproximadamente, la variación porcentual de la serie de tiempo con respecto a su media es de más o menos el 20% y ya acá podemos hacer algunas observaciones. Entonces podríamos decir que los cambios porcentuales con respecto a la media móvil anual están entre el 0 y casi el 100%, ¿sí? Van desde este mínimo que tenemos acá en todos estos casos hasta este máximo que es muy cercano al 100%. Tomamos nota de eso y decimos que el promedio es del 20%, que es esta línea de color rojo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos decir que hacia la segunda mitad de 2020 se observa un aparente valor extremo con una variación porcentual de casi el 100%, es decir, este pico que vemos acá, más o menos es poco antes de 2021, que sería la mitad acá, entre 2020 y 2022, un poco antes, como en el último trimestre. Y esto corresponde con el mismo punto de inflexión que vimos anteriormente, que era un poco lo que yo les decía si nos devolvemos acá en las gráficas, como por acá, cuando la media móvil comenzó a subir ya de manera significativa. Entonces tomamos nota de esas observaciones. También podríamos hacer lo siguiente y es encontrar valores extremos, los outliers.
los valores que se salen, digamos, del rango normal de valores de la serie de tiempo. Entonces podemos analizar no la serie de tiempo, sino estos cambios porcentuales y ver de todos estos cuáles son los valores realmente que se salen del rango normal. Yo diría que el rango normal acá en la gráfica pues está como entre 0 y más o menos 50% aproximadamente, pero hay ya, digamos, métodos estadísticos que nos permiten ya con certeza saber cuáles son esos valores extremos, pero una herramienta muy sencilla es una herramienta gráfica que tiene, digamos, todo un componente estadístico, pero que lo podemos ver gráficamente de forma muy sencilla. Es el gráfico de cajas, el boxplot. También del boxplot hablo en el video de análisis exploratorio que tengo acá en el canal. Hablo un poco más en detalle de esta herramienta gráfica. Si quieren los invito a ver allá ese video, pero simplemente acabo de importar una librería para generar gráficos que se llama Seaborn. Y acá simplemente llamo la librería Seaborn, le digo boxplot y entre paréntesis como argumento coloco pues la variable que quiero analizar y sobre la cual quiero generar el boxplot. Y acá tenemos el gráfico de caja. Entonces, ¿cómo interpretamos este boxplot? Acá vemos una caja de color azul, eso es lo que da el nombre precisamente a la gráfica. Acá en la parte inferior de esa caja, la línea inferior, es lo que se conoce como el cuartil 1, es decir que de aquí hasta este 0, que es el límite inferior, lo que tenemos es el 25% de los datos. Esta otra línea que divide la caja en dos es lo que se conoce como la mediana de los datos. Y también se conoce como el cuartil 2, es decir, del cuartil 2 hacia abajo tenemos el 50% de los datos y acá en el tope de la caja tenemos el cuartil 3, por debajo del cual tenemos el 75% de los datos. Estas barras inferior que está en 0 y esta superior que está cercana al valor de 60 se conocen como los whiskers o los bigotes y nos indican, digamos, los topes por encima o por debajo de los cuales vamos a tener los valores extremos o los outliers. Entonces vemos que por debajo de este tope inferior, de este bigote inferior, no tenemos ningún punto dibujado, no hay outliers, es decir, no hay valores por debajo de 0, que es básicamente lo que vemos acá en la gráfica, pero por encima de aproximadamente 60 tenemos todos estos valores y estos valores que nos genera acá la gráfica son los que estadísticamente serían valores extremos. Se alejan mucho del rango normal, entonces los bigotes nos definen como el rango normal de valores y por encima de esos pues tenemos todos los datos anómalos o todos los valores extremos, que son todos los que se ven por acá por encima de 60 aproximadamente. Entonces tenemos esos valores extremos. Si quisiéramos saber dónde se encuentran esos valores extremos, en qué fechas se encuentran, pues acá podemos usar también herramientas de visualización o de filtrado de la serie de tiempo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, vamos a la serie de tiempo, a la columna close, y simplemente tomemos aquellas filas donde el cambio porcentual, entonces me voy a la columna porcentual, cambio porcentual, donde esas columnas sobrepasen aproximadamente este 60%, que es este tope superior que yo veo acá. Y eso lo voy a almacenar como una tabla que se va a llamar outliers, un data frame que se llama outliers. Acá tenemos una cierta cantidad de outliers, tenemos 62 valores extremos en total, que son estos 62 puntos que tenemos acá, y podríamos ver esto de manera gráfica, que es más sencillo interpretarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar el gráfico de la serie de tiempo original, es decir, me voy a venir acá a la serie de tiempo de color azul, genero ese gráfico y en color rojo le voy a superponer aquellos valores que son valores extremos que acabamos de detectar hace un momento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente acá vengo a la columna close, la serie de tiempo original, le digo plot, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, y acá en color rojo entonces le voy a superponer los datos que acabo de obtener acá en outliers, los que están en este data frame. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Entonces, como esto me genera unos access de matplotlib, que es la herramienta que estamos usando para generar estas gráficas, acá con scatter lo que le digo es ya no me dibuje una curva continua, que es la serie de tiempo, sino que dibújeme los puntos individuales, esos outliers. Entonces le digo scatter, en el eje horizontal que voy a poner, pues simplemente las fechas, por eso tomo el índice de estos outliers, estas fechas que aparecen acá en la columna date de los outliers, lo voy a poner en el eje horizontal y en el eje vertical que coloco pues los valores de esos outliers, es decir, simplemente la variable outliers. ¿De qué color? Voy a dibujarlos de color rojo. ¿Y qué etiqueta les voy a poner? Pues les voy a llamar outliers. Le pongo una leyenda, le pongo la grilla, dibujamos esto y acá ya vemos entonces en qué momentos de tiempo de esa serie se dieron comportamientos, digamos, anómalos o subidas o bajadas
en este caso subidas porque están por encima del tope de arriba del boxplot para esa serie de tiempo. Entonces acá vemos que si hubo algún comportamiento, digamos, anómalo, algo pasó con la acción hacia, digamos, la primera mitad del año 2012, pero donde vemos comportamientos, digamos, mucho más fuera de lo normal, pues es en este rango de tiempo, que es como entre finales de 2020 y pasado el año 2021, que es lo que vemos acá en rojo. Acá es importante tomar nota de estas observaciones. Entonces podemos decir, por ejemplo, que hubo algunos picos de crecimiento porcentual con respecto a la media anual, a la media móvil, mayores al 60%, a partir del año 2012, pero esto fue esporádico, pero los mayores crecimientos porcentuales superiores a ese 60% se dieron especialmente durante esta segunda mitad del año 2020 e incluso yo modificaría esto parte del año 2021. Acá es importante tomar nota de esto. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? En un momento determinado, por ejemplo, hablamos de la desviación estándar. Decíamos que la serie tenía un promedio como de $65 a lo largo de los 14 años, pero que la desviación estándar era muy grande, era como del orden de $60. Es decir, cuando la desviación estándar, la variación que tiene la serie a lo largo de ese promedio es muy grande, es comparable con el valor promedio de la serie, pues en este caso, cuando hablamos de acciones de la bolsa, quiere decir que la acción es muy volátil, que ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, nuevamente, volviendo al tema de la creatividad, lo que podríamos hacer sería, en lugar de calcular una media móvil, es decir, ventanas donde vamos promediando los datos, puedo hacer algo que es usar ventanas, pero calcular en lugar del promedio la desviación estándar. Es decir, que podemos usar acá el mismo código de antes, me voy a la columna close, le digo rolling para calcular una ventana móvil, ventanas de un año, window 365, pero en lugar de min estoy usando acá la desviación estándar y almaceno esto en la desviación estándar móvil. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una gráfica de la serie de tiempo original, close, y la desviación estándar móvil. Dibujo las dos gráficas, agrego las leyendas correspondientes y miremos a ver qué comportamiento se observa. Entonces acá vemos la serie de tiempo arriba, original, y la desviación estándar, es decir, la volatilidad de la serie de tiempo en la curva naranja. La volatilidad lo que me va a medir es qué tanto va cambiando la serie. Entonces vemos, por ejemplo, que desde acá, fíjense que acá no tenemos datos porque es una desviación estándar móvil, pero por ejemplo desde 2011 en adelante tenemos una desviación estándar relativamente pequeña, es decir, la serie, el comportamiento de la acción no cambió mucho, pero por ejemplo acá alrededor de 2020 vemos una subida gigantesca. Fíjense que esto pasa desde casi 0 hasta llegar a más o menos 30 de variación, luego baja un poco, pero ya sigue siendo superior a lo que se tenía antes de aproximadamente el año 2020, es decir que desde más o menos 2020 en adelante, pues la volatilidad de la serie se ha incrementado y eso coincide con lo que vemos acá precisamente en la serie de tiempo original. Podemos entonces hacer esas observaciones, decir que hasta aproximadamente finales de 2019 la volatilidad de la serie era entre comillas relativamente baja, todos estos valores que vemos acá, y después de eso se ha venido incrementando desde el año 2020, alcanzando máximos entre la segunda mitad de 2020, es decir, por acá en esta porción, y prácticamente todo el año 21, acá comienza 2022, todo el año 21 hubo altos niveles de volatilidad. Volatilidad lo que indica es que tuvo subidas y bajadas también muy grandes, ¿sí? Ahí tenemos ese comportamiento. También podríamos ver incluso esto a través de gráficos de barras. Entonces podríamos ver esto, esta curva de color naranja, pero decirle, por ejemplo, tomemos la media móvil, hagamos gráficos de barras, a ver cómo nos queda. Este gráfico de barras entonces lo que hace generalmente es como agrupar por valores esta media móvil y generar barras con altura que tienen esos valores. Acá esto va a tomar un cierto tiempo generar la gráfica porque simplemente lo que tenemos en este caso es una media móvil que está calculada por cada uno de los días del año. Como tenemos 3.680 y tantos registros, pues por cada uno vamos a tener una desviación estándar diferente y por tanto entonces lo que vamos a tener es 3.680 días para los cuales vamos a generar la gráfica y entonces obtenemos este comportamiento que realmente esta gráfica, fíjense que acá
las marcas de tiempo, como son 3680, aparece, digamos, una mancha negra, no se puede ver el texto y no se puede interpretar la gráfica. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que muchas veces resulta útil? Cuando tenemos demasiadas marcas de tiempo, lo que podemos hacer es algo que se conoce como el remuestreo de la serie de tiempo, que también lo analizamos en detalle en uno de los cursos que les mencioné anteriormente. Simplemente el remuestreo es, por ejemplo, si yo le digo acá resample y coloco acá la Y, lo que le estoy diciendo es haga un remuestreo anual, es decir, tome bloques de un año, de esta serie de tiempo que tenemos por cada día, tenemos la volatilidad o la desviación estándar, tome bloques de un año y calcule el promedio anual. Entonces ya en lugar de tener 3680 y tantos datos, pues ya vamos a tener muchos menos porque estamos haciendo el remuestreo anual. A esa serie la voy a llamar DF anual. Acá estoy remuestreando toda la serie, es decir, cada una de las columnas, cierre, la media móvil y la desviación estándar móvil, pero acá lo que me interesa es, por ejemplo, generar solo el gráfico de la desviación estándar móvil, pero para la serie remuestreada anualmente. Acá, por ejemplo, puede haber casos en los cuales tengo valores not a number, que muy probablemente, pues obviamente van a ser estos que teníamos acá al comienzo, cuando calculamos la serie de tiempo. Acá esta primera porción de la serie de color naranja no existe y por tanto le estoy diciendo pues elimine esos valores porque ahí no voy a tener barras, gráficos de barras, drop NA, borre los datos faltantes y hágame el gráfico de las barras con los datos que sí existen. Y acá entonces generamos ese gráfico de barras, ya es mucho más fácil interpretar ese gráfico de barras. Entonces, como hice el muestreo anual, pues tengo por cada año una barra, comenzando en 2011 porque en 2010 no teníamos todavía la desviación estándar móvil, y acá puedo analizar ese mismo comportamiento que veíamos acá en la curva de color naranja, pero a través de gráficos de barras. Lo puedo ver de pronto de forma un poco más detallada. Entonces acá teníamos, por ejemplo, hacia 2010, 2011, teníamos una volatilidad de más o menos $2, porque recuerden que la desviación estándar está medida en las mismas unidades de la variable que estamos analizando, que es el precio de cierre medido en dólares, y acá, por ejemplo, en el año 2021 alcanzó un pico de casi $30 de volatilidad, y esto se mantiene, ya no es de 30, pero se mantiene en los años 2020 hasta la actualidad, más o menos por encima de los 15 o $16 aproximadamente. Tomemos nota de esto. Entonces, entre el año 2010 y 2019 se tenían niveles bajos de volatilidad, es decir, desviaciones de $5 o menos, que es lo que vemos desde esta barra hacia la izquierda, de 5 para abajo, pero de 2020 en adelante ya hay altos niveles de volatilidad, desviaciones entre 15 y casi 25, donde la más alta de todas fue el año 2021, que era esta barra que les mencionaba acá. Entonces tomamos nota de eso y podemos analizar otro elemento que es usando la función de autocorrelación. De la función de autocorrelación también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que yo puedo comparar la serie con versiones desplazadas de sí misma, y eso nos permite ver, por ejemplo, si hay estacionalidad en la serie, que ya lo hemos visto que no hay, si hay tendencia en la serie, que eso también ya lo analizamos hace un momento, pero podríamos usar esta herramienta adicional. Entonces acá, por ejemplo, podemos usar esta librería que se llama Stats Models, importo Matplotlib, y acá simplemente con esta librería se puede calcular esa función de autocorrelación y se puede generar fácilmente la gráfica con muy pocas líneas de código. Entonces acá voy a generar un gráfico de tamaño 12×4 y acá con Stats Models me voy al método o a la librería Graphics, al módulo Graphics, TSA de Time Series Analysis, le digo plot ACF, ACF es Autocorrelation Function, función de autocorrelación, y simplemente le digo tome la variable close y genere el gráfico de autocorrelación. Acá es, digamos, cuántos desplazamientos con respecto a esa serie original voy a analizar. Voy a ponerle acá 120 y dibuje eso en los axes, en la gráfica que acabo de generar, que está vacía inicialmente. Acá le pongo las etiquetas, ajusto, digamos, los rangos de valores, y acá veo la función de autocorrelación de esta serie de tiempo. El hecho de que estas barras, eso lo explico también en el video de la autocorrelación que les mencioné anteriormente, pero el hecho de que estas barras tengan cada vez menor altura quiere decir que a medida que desplazo la serie con respecto a la serie original y la comparo, pues se va a parecer cada vez menos. Y por tanto esto lo que me está indicando es que la serie tiene alguna tendencia, que fue la tendencia que vimos
precisamente acá en esta curva. En este caso la tendencia es creciente, pero la autocorrelación lo que me indica es que entre muestras consecutivas de la serie, cada vez que me alejo más de la serie original, cada vez se parece menos, y esto es obvio, si me alejo más de la serie original, pues esta porción, por ejemplo, del año 2010 a 2012, cada vez se va a parecer menos a esta otra de 2022 a 2024. Eso es lo que me dice eso que observo acá en la función de autocorrelación. Y no veo, digamos, algunos máximos que se vayan alcanzando periódicamente. Acá algunas oscilaciones que se vean, y eso lo que me está indicando es que no hay un componente estacional aparente. Entonces decimos esto acá, la función de autocorrelación no muestra un componente estacional, pero sí una tendencia, que era lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Y ya con todo esto pues podríamos usar más herramientas, pero creo que ya con esto ustedes tienen una idea general de como los elementos que hay que tener en cuenta al momento de analizar o hacer el análisis exploratorio de una serie de tiempo, y ya lo que nos queda es simplemente tomar esas observaciones individuales que hemos venido haciendo, y lo que podemos es ya generar una síntesis de esas observaciones, teniendo en cuenta, muy importante, que lo que tenemos que buscar es responder a la pregunta que nos planteamos inicialmente. Entonces, ¿esa pregunta cuál era? Voy a replicarla acá. La que nos planteamos inicialmente era que si existe algún patrón que nos permita predecir el comportamiento de ese precio del cierre de la acción durante el periodo que va de 2010 a la actualidad. Y con base en esas observaciones, pues, ¿qué podemos decir? Ya sintetizando todo esto. Primero, que el comportamiento de la acción, el precio de cierre que analizamos, tiene una tendencia creciente, va subiendo a lo largo del tiempo, pero no sabemos qué tanto puede subir o bajar porque es muy volátil, y no hay una estacionalidad clara. ¿Qué otra cosa importante podemos decir? Que en 2020 ocurrió algo, ya luego habría que mirar, eso se llama, o eso se conoce como un análisis explicativo. Acá lo que estamos viendo es qué es lo que ocurrió, pero en un análisis explicativo lo que tratamos es de explicar por qué ocurrió esto, pero acá como esto es análisis exploratorio, pues simplemente vamos a decir lo que observamos, que a partir de 2020 vimos allá ese comportamiento anómalo que hizo que la acción comenzara a subir. Pues lo que podemos decir es que hay un aumento significativo en la volatilidad de la serie, hubo más cambios hacia arriba y hacia abajo, y también en los porcentajes de crecimiento, y especialmente en la segunda mitad de 2020 y durante 2021. Eso es lo que podemos decir en la serie. Ya luego digamos que eso se estabilizó, ese comportamiento, y por último podríamos decir que esa alta volatilidad, esos cambios repentinos hacia arriba y hacia abajo, y el hecho de que no tengamos patrones estacionales en la serie, pues hacen que la predicción del comportamiento a futuro sea complicada. No podemos saber con certeza si de aquí a unos meses o al próximo año podremos tener un comportamiento similar. Eso no lo podemos ver a partir del comportamiento de la serie, porque son cambios repentinos que ha experimentado la serie. Y estas serían algunas conclusiones de este análisis exploratorio que acabamos de hacer de esta serie. Muy bien, acabamos de ver cómo usar diferentes herramientas de estadística descriptiva, de visualización e incluso muchas herramientas de programación, como por ejemplo el uso de librerías como Pandas y Seaborn para realizar el análisis exploratorio de una serie de tiempo. Pero más allá de esto vimos muchos elementos que generalmente deberemos tener en cuenta para realizar el análisis exploratorio de series de tiempo, como es por ejemplo comenzar siempre con una pregunta que queremos responder acerca del comportamiento de la serie, verificar siempre la integridad de los datos que estamos procesando, es decir, que no haya datos faltantes, que no haya marcas de tiempo faltantes, si existen o no valores extremos, y ya al momento de realizar el análisis exploratorio escribir breves observaciones sobre el análisis que estamos haciendo para luego al final tomar todas esas observaciones, sintetizarlas y responder la pregunta que nos planteamos inicialmente. Y como lo mencioné hace un momento en el tutorial, no existe una única manera, un solo camino para llegar a realizar ese análisis exploratorio de una serie de tiempo, porque esto va a depender de las características propias de los datos que estemos analizando de la serie de tiempo y también de las herramientas que tengamos a la mano, de la experiencia que tengamos y de nuestra creatividad al momento de realizar ese análisis. Y aunque en este tutorial vimos varias de esas herramientas que usualmente necesitamos para realizar el análisis exploratorio, si quieren conocer más herramientas en detalle, pues los invito a visitar la Academia Online de Codificando Bits, donde hasta este momento tengo 2 cursos enfocados en el análisis de series de tiempo. El primero de ellos está enfocado en el preprocesamiento
procesamiento de series de tiempo, y el segundo precisamente en diferentes técnicas, en las técnicas que más comúnmente usaremos para realizar el análisis exploratorio de series de tiempo. Y recuerden que el código fuente que acabamos de ver en este tutorial lo pueden descargar abajo en el enlace que les voy a dejar en la descripción, y si tienen alguna duda sobre este tutorial, pues no olviden dejarme abajo sus comentarios. Y también, si les gustó el video y les gusta este tipo de contenido que vengo publicando, pues los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartir el video con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este tipo de contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.